Durante años, el cine, los documentales antiguos y los libros escolares nos han hecho creer muchas cosas sobre los dinosaurios. Algunas de esas cosas son verdad, pero muchas otras son mitos que la ciencia moderna ya ha desmontado. Hoy vamos a viajar millones de años al pasado para descubrir qué cosas que creemos sobre los dinosaurios son completamente falsas. Y te aviso desde ya, al final del vídeo probablemente no vuelvas a imaginar a los dinosaurios igual que antes. Durante décadas nos enseñaron que los dinosaurios eran criaturas lentas, torpes y estúpidas. Grandes, sí, pero pesadas y casi incapaces de moverse con agilidad. La realidad es muy diferente. Hoy sabemos que muchos dinosaurios eran rápidos, activos, con metabolismos elevados, y algunos incluso podían regular su temperatura de formas que antes creíamos imposibles. No eran lagartos gigantes. Eran algo totalmente distinto, una clase de animal propia que dominó la Tierra de formas que apenas empezamos a comprender. Empecemos con el rey. Uno de los mitos más grandes es este: el tiranosaurio Rex no podía correr. Seguro has escuchado frases como: el T-Rex era tan pesado que solo caminaba rápido, o si corría, se rompía las patas. Pero la evidencia no es tan simple. Simulaciones digitales, huellas fósiles y estudios biomecánicos modernos sugieren que el T-Rex era más ágil de lo que pensábamos. Tal vez no corría como un atleta de élite, es cierto, no alcanzaba las velocidades que vemos en las películas, pero tampoco era el animal torpe que Jurassic Park nos vendió en algunos momentos. Lo más inquietante es que, incluso caminando a un paso rápido, era lo suficientemente veloz para alcanzar a casi cualquier presa, incluido un ser humano desprevenido. No necesitaba correr para ser el depredador más temido de su tiempo. Ahora, otro mito muy extendido que seguramente te sorprenderá. Todos los dinosaurios se extinguieron. Y eso es falso. Una parte de ellos, los que llamamos dinosaurios no avianos, sí desapareció tras el impacto del asteroide hace 66 millones de años. Pero otro grupo, una rama específica de dinosaurios terópodos, logró sobrevivir. Hoy los ves todos los días. Son las aves. Las aves modernas son los únicos dinosaurios vivos que aún habitan el planeta. Cuando observas una gallina, un halcón, un colibrí o un cuervo, no estás viendo descendientes lejanos o parientes. Estás viendo dinosaurios reales, con plumas, pico y huesos huecos. El linaje nunca se rompió, solo se transformó. Y ya que hablamos de plumas, otro mito muy fuerte es imaginar a los dinosaurios cubiertos solo de escamas, como reptiles gigantes. La imagen del lagarto verde y escamoso está completamente desactualizada. Hoy sabemos que muchos dinosaurios, especialmente los carnívoros del grupo de los terópodos, incluidos ancestros del T-Rex y hasta algunos ejemplares jóvenes del propio T-Rex, tenían plumas en mayor o menor medida. No eran todos verdes, marrones o grises. La evidencia sugiere que probablemente había colores intensos, patrones para camuflaje o cortejo y crestas extrañas que jamás veremos completos. Los dinosaurios eran mucho más parecidos a aves gigantes y extrañas que a los reptiles modernos. Sigamos con los sentidos. ¿Cómo sonaba el mundo de los dinosaurios? El mito es que rugían como leones, un sonido potente y aterrador que escuchamos en cada película. La verdad es que no lo sabemos con certeza. No existe un fósil del sonido. No tenemos una laringe fosilizada para estudiarla. Pero los estudios de cráneos y cavidades nasales sugieren algo mucho más interesante. Muchos dinosaurios probablemente no rugían, sino que producían sonidos graves, infrasónicos, vibrantes, más parecidos a los de aves grandes como los casuarios o los cocodrilos actuales. Algunos, como los Parasaurolophus con sus enormes crestas huecas, podían emitir sonidos como si fueran trombones naturales. Otros, como el T-Rex, podrían haber emitido vibraciones sin siquiera abrir la boca. Un sonido profundo, subterráneo, que podías sentir en el pecho antes de escucharlo. Más inquietante aún que cualquier rugido de película. Otro error común que nos enseñaron en la escuela: los dinosaurios vivieron todos juntos. Es muy común ver ilustraciones donde el Triceratops, el Estegosaurio y el T-Rex comparten el mismo paisaje. Eso también es completamente falso.
Entre el estegosaurio, que vivió en el Jurásico tardío, y el T-Rex, que apareció al final del Cretácico, hay más de 80 millones de años de diferencia. Para que te hagas una idea, entre nosotros y el T-Rex hay unos 66 millones de años. Es decir, el T-Rex está temporalmente más cerca de nosotros que del estegosaurio. La historia de los dinosaurios duró más de 160 millones de años, un lapso de tiempo casi incomprensible. La humanidad, en comparación, es apenas un suspiro en la historia de la vida en la Tierra. Y ahora viene otra verdad incómoda. No sabemos casi nada en comparación con lo que realmente existió. Cada año se descubren nuevas especies, algunas enormes como el Patagotitan, otras diminutas, del tamaño de un pollo, otras tan extrañas que ni siquiera encajan en lo que creíamos posible, con alas de murciélago o garras únicas. Pero lo más importante es que la fosilización es un evento increíblemente raro. La mayoría de los seres vivos que existieron en la Tierra nunca se fosilizaron. Lo que conocemos hoy es solo una pequeña, diminuta fracción de un mundo perdido, un ecosistema vasto y complejo del que solo tenemos unas pocas fotografías borrosas. Pero quizás el mito más poderoso es este. Creemos que los dinosaurios desaparecieron porque un asteroide cayó. La frase es cierta, pero incompleta. El impacto del asteroide en Chicxulub no los mató a todos al instante, como una explosión global. Lo que vino después fue peor. Una oscuridad que duró años, provocada por el polvo y el azufre lanzados a la atmósfera, bloqueando la luz del sol. Las temperaturas se desplomaron en un invierno nuclear global. Los ecosistemas colapsaron en cadena. Las plantas dejaron de realizar la fotosíntesis. Los herbívoros murieron de hambre, y luego los carnívoros que se alimentaban de ellos. No fue una muerte rápida y espectacular. Fue un apocalipsis prolongado, una lenta y agónica extinción masiva. Y aún así, algunos sobrevivieron. Las aves, pequeñas, resilientes, capaces de comer casi cualquier cosa, escondidas en madrigueras o refugios, esperando a que el mundo volviera a la normalidad. Hoy caminamos sobre un planeta que, en cierto modo, pertenece a los descendientes de los dinosaurios, aunque casi nadie lo piense así. Y todavía hay preguntas abiertas que nos fascinan. ¿Hasta qué punto eran inteligentes? ¿Formaban grupos sociales complejos? ¿Cuántos tenían plumas de colores? ¿Qué sonidos emitían realmente? ¿Qué especies extrañas y maravillosas jamás encontraremos? Los dinosaurios siguen siendo un misterio. Pero un misterio cada vez más vivo, que cambia con cada nuevo fósil descubierto. Y por eso, si te ha gustado este viaje, en el próximo episodio viajaremos aún más atrás en el tiempo para investigar una extinción anterior al asteroide. Una extinción que casi borró toda la vida del planeta. Un evento tan devastador que los científicos la llaman la Gran Mortandad. Un apocalipsis que ocurrió mucho antes de los dinosaurios y que casi impide que tú y yo estemos aquí hoy. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo.